Luis Enrique Arismendi, 4771, está un poco perdido. ¿Qué te pareció el último sencillo de The Warning? Bastante bueno dentro de lo posible. Por cierto, encuentro algo preocupante que haya muchos compositores acreditados en el tema. Bueno, mira, punto 1. El compositor es un tipo que hace cosas muy de fusión de distintos géneros, que es conocido de The Warning. Entonces su canción, que es esta, Love to Be Loved, las llamó y les dijo, oigan, ¿no la quieren cantar ustedes si la rock and rollizan? Declarado por ellas, ¿ok? Entonces ellas dijeron, sí, buena idea, oye, ¿por qué no? Vamos a trabajar juntos y nosotras lo volvemos un rock, porque era un country. Al momento en que tú le empiezas a meter el arreglo, tú tienes derecho de ser coautor, pero la canción no es de ellas, es de este personaje. Él les dijo, los rock and rollean y la cantamos juntas. Ay, pues qué bueno, pues vamos a cantarlo juntos, como han cantado cosas con otros. Recientemente han estado con Dead Poets Society, cantó una cosa Daniela, y no es que sea su canción, ¿ok? Vale. Entonces, el autor de la canción, el principal autor de la canción, decidió que no podía cantarla con ellos porque se iba a dedicar exclusivamente al bebé que le acababa de nacer. Y entonces sugirieron a Karim León, y no sé si tengan relación previa o no, pero dijeron, pues mira, va a ser divertido, y lo llamaron para que grabara esa canción que no es de ellas. Como han hecho muchos otros sencillos de canciones que no son de ellas. Empezando por Enter Sandman, ¿no? Pero con arreglo de ellas. Imagínate, cuando hicimos la entrevista hablamos ellas y yo mucho de la aproximación que habían hecho al arreglo de Enter Sandman. Entonces, como el productor es Anton de Lost, y el productor de pronto dice, pues aquí vamos a meterle musiquita, y aquí metemos dos notas de cello, o por qué no le pegas así distinto a los tambores, ya tiene derecho a ser incluido entre los autores. Cosa que no pasaba antes, los productores no lo eran. Ahora hay gente que está en el estudio y que de pronto sugiere, bueno, pues es que sonaría bien si haces con los violines va, 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 va. Entonces tú cantas y va, 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 va. No, bueno, lo aceptan, le toca un 1%. Todo el que intervenga ahora recibe crédito. Es algo a lo que no nos acostumbramos. Si George Martin recibiera crédito, tendría el 25% de la fortuna de los Beatles. Bueno, habría tenido el 25% de la fortuna de los Beatles. Porque él hacía, muchas veces escribía melodías que le pedían los Beatles. En otras ocasiones hacía los arreglos, y cuando llegaban la orquesta, o el trompetista, o el arpista, o alguien, la partitura que tenía en sus manos era de puño y letra de George Martin. Y también Jeff Emerick hizo cosas, el ingeniero de sonido hizo aportaciones musicales. Entonces, el hecho de que haya muchos autores no significa lo que yo llegué a pensar también que significaba. No es parte del disco, es una canción de alguien que quisieron cantar ellas. Déjenlas en paz. Que hagan lo que se les dé la gana. Si lo que ellas hacen y se les da la gana nos gusta, pues somos sus fans. Si no nos gusta, pues nos vamos a ser fans de Bad Bunny. Pues no, déjenlas en paz de veras.